Desde el Ministerio de las Culturas compartiremos un ciclo de testimonios de vecinas y vecinos de la provincia que donaron libros a la Biblioteca Pública Provincial. Historias, anécdotas, vivencias en sus voces para la memoria colectiva. Voces en la biblioteca. Buenos, enormes días en este Neuquén tan bonito, este Neuquén que ha recibido a tantos y a tanta gente que vino de distintos puntos del país, desde otros países a veces. Soy María Cristina Ramos, es un gusto estar aquí, en esta biblioteca que guarda parte del respaldo simbólico y cultural de la provincia. Y bueno, me dedico a la literatura, por suerte, me dedico a la docencia, también por suerte, son mis dos grandes amores, tanto la docencia como la literatura. Y bueno, vivo así, dando capacitaciones para docentes en este momento de mi vida, después de haber hecho un largo recorrido por publicación de obra, mayormente literatura para niños y niñas, literatura para jóvenes, también para adultos, pero bueno, uno va haciendo carrera según los caminos que se van abriendo y me he sentido muy bien compartiendo la literatura con los más chicos. Creo que la literatura es una de las formas de estar en el mundo, como toda expresión del arte, y que implica no solo la emoción, sino también una búsqueda de lucidez a partir de tu quehacer, una búsqueda de lectura a partir de lo que se va desplegando en tu vida en relación con los otros, ¿no? Creo que el arte es una de las calles más bonitas para transitar en relación con el conocimiento de la gente. He andado a la provincia, por suerte he podido andar a la provincia gracias al trabajo. En realidad se desplegó desde lo docente porque en los años 80 en que llegué, trabajé en una institución muy hermosa que había en ese momento, se llamaba Instituto de Conducción Educativa, dependía del Consejo, y nos permitió recorrer la provincia para trabajar en capacitación docente con docentes de Neuquén, de Zapala, de San Martín, de Chosmalal, e hicimos capacitaciones, digamos que se desplegaron en el tiempo de acompañamiento con los desempeños que se buscaban. Y bueno, tuve la suerte, ¿no?, de conocer otras vidas en relación con la escuela, otras vidas en relación con la comunidad, y bueno, en establecer el contacto necesario y progresivo que se establece con distintas culturas, ¿no? Así que bueno, eso, seguimos andando aquí en este camino. Sigo andando, sigo sumando experiencias y libros, por suerte. Cuando llegué a Neuquén en el año 78, vine de la provincia de Mendoza, me encontré con un Neuquén tranquilo y a la vez movido. Era la época en que estaba Jaime de Nevares, que Jaime de Nevares dejó una impronta muy hermosa a nivel de la búsqueda de los derechos humanos, que en ese momento estábamos pasando una época muy difícil, y entré a trabajar en educación, obviamente. ¿Y quién había en educación? Feri Goransky. Entonces lo que se decía en ese momento era, y en educación está Feni, y se decía con respeto y se decía con esa marca que da cuando hay una gestión que se mueve, que reconoce y que aparece en distintos puntos de la provincia, ¿no? Fue una época de oro. Yo llegué cuando había una época de oro en la educación, en el sentido de que en esa década se habían creado cerca de 30 escuelas entre primaria y secundaria, institutos de formación docente, jardines, ¿no? Se estaba tratando de pasar de las que eran escuela rancho a una edificación digna para todas y para todos, de manera que entré con mucha humildad a ese mundo de la educación. Tuve experiencias preciosas a nivel de vínculo con directoras y directores. Es siempre muy hermoso recuperar esas instancias en las cuales
hay una cabeza pensante, un corazón que pelea dentro de lo institucional. En la época de FENI, fue la de Felipe Zapac también, había en ese momento voluntad política y gestión. Eso es algo que ennoblece la posibilidad de pensar lo educativo, las experiencias de formación para chicas y chicos. Me preocupó siempre esto, trabajé como capacitadora docente ya desde entonces y pasó algo, y es que con la apertura de la democracia empezaron los planes de lectura en Buenos Aires, el primer plan de lectura. Cuando empezó y hubo gente que se interesó en venir a la provincia, nosotros desde la Dirección de Cultura, gestión, en ese momento era gestión Labrín, estábamos ya desplegando actividades desde bibliotecas populares en distintos puntos de la provincia, lectura y escritura, ¿no? Encuentros de lectura y escritura. Entonces hubo un encuentro con gente, con los profesionales que venían de Buenos Aires y nosotros con respecto a el conocimiento del campo, y aclarando a la vez eso que uno hace a veces cuando ha trabajado el espacio, ¿no? El espacio, el campo en el que estás y sabes lo que pasa y has generado cosas, y bueno, tenés cuidado con quien viene. Entonces hubo mesas de diálogo muy interesantes con la gente de Buenos Aires. Finalmente hicimos un trabajo de ensamble entre lo que traía Nación y lo que había en la provincia. Yo había empezado ya antes a trabajar experiencias de taller de lectura y escritura, y bueno, pasaron años en que mi desempeño era esencialmente lectura y escritura con chicas y chicos, desde el ámbito de cultura en general, desde bibliotecas populares, y bueno, es lo que devino luego en la publicación de la colección La Casa del Aire, de mi editorial, que junta esta experiencia con los respaldos teóricos necesarios y con la posibilidad de concebir un trabajo de acompañamiento para la formación del lector y de la incipiente escritura de las chicas y de los chicos, con el juego y con lo serio a la vez, con lo del momento, con lo instantáneo, pero a la vez con lo profundo. Nunca se termina de valorar lo que es la subjetividad de las chicas y de los chicos, lo que es la infancia, las infancias, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos estar siempre atentos, siempre alertas, siempre acompañando, ¿no? Porque hay una fecundidad a trabajar y que es responsabilidad de los adultos. Y esto es a nivel de educación, a nivel de sociedad en general, a nivel de familias, ¿no? Mi trabajo ahora se centra en las escuelas porque sigo pensando que es el espacio más democrático que existe y que debemos defenderlo, acompañarlo, sostenerlo y asegurar ese derecho a la educación que tienen todos y todas, ¿no? Aparte de esto, aparte de la concepción, digamos, ética y política, está también lo emocional, pero no es lo único, digamos. En todo trabajo de arte lo emocional está, pero no es lo único. Y esto es algo que ayuda, yo creo que hay que volver a ese concepto de revitalizar la idea de lo que es el trabajo en el arte que implica tanta gente y que es tan respetable como el trabajo en ciencias, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay un concepto de país, un concepto de Estado, un concepto de posible crecimiento del ser humano, ¿no? Por supuesto tiene que ver con vocaciones, seguro tiene que ver con vocaciones, pero la vocación debe estar sostenida desde la sociedad, desde los sistemas de educación, desde el acompañamiento de las gestiones políticas, que es lo que todos esperamos. En el año 89 vino por una gestión de plan de lectura a Graciela Montes a Neuquén, descubrió, alguien le dijo que yo escribía, ella encontró material y le gustó mucho el material que yo tenía, entonces se ofreció a publicar mi primer libro en Buenos Aires, Un sol para tu sombrero,
que sigue andando, que sigue circulando. Un sol para tu sombrero es ahora, pero en sus orígenes estuvo en Editorial El Quirquincho. Es un libro de poesías ilustrado por Fortín, un genio del arte de la imagen. Creo que fue la última obra que alcanzó a realizar. Es un libro de poesía para lectores pequeños. Como les dije, que sigue andando, es una de mis grandes alegrías y sigue siendo compañero en las escuelas, en los encuentros con chicas y chicos. De ahí vinieron después unos premios que me saqué en México y que ayudaron a que me publicaran narrativa. El segundo libro fue Cuentos de la Buena Suerte en Alfaguara, y fue un libro recomendado en su momento con la única argentina que estaba publicando en Alfaguara, que era Elsa Bornemann, ¿no? Elsa Bornemann recomendó el libro en la contratapa. Eso fue para mí un regalo enorme, de una gran generosidad, porque era una autora consagrada ya, muy querida por el público infantil, y estaba recomendando un libro de una desconocida que además vivía en Neuquén. Digo esto porque hay que marcar una diferencia que realmente existe entre las posibilidades de la gente que está más cerca de un centro cultural como Buenos Aires y los que vivimos en el interior, donde también ahora hay muchas instancias, muchas puertas y demás, pero en ese momento, fines de la década del 80, no era tan así. Así que bueno, surgió Cuentos de la Buena Suerte, después me publicaron en otras editoriales. Actualmente tengo más de 70 libros publicados que circulan acá, en México, en España, en distintos puntos de Latinoamérica. Y como tuve la suerte de ser nominada en 2 oportunidades como finalista del Premio Andersen, bueno, eso hizo que también me hayan traducido obra, que me sigan traduciendo y que me pidan obra en editoriales de otros países. Lo cual, además de ser un orgullo personal, porque no hay que negarlo, es un orgullo pensarlo también desde el interior, desde la Patagonia, desde esto que somos barda y viento y ríos preciosos, pero que somos también un grupo de gente, una complejidad humana que vale la pena valorar y reconocer, ¿no? Nos abrimos camino con gran esfuerzo. Naturalmente, el esfuerzo es algo cotidiano, y esto estoy hablando también de lo artístico y de lo educativo, ¿no? Seguimos. Eso es algo que tenemos los argentinos y los patagónicos, y seguramente el arte acompaña, fortalece y ayuda a que esto llegue de alguna manera, pasito a paso, a buen puerto, ¿no? Creo que, por ejemplo, yo contaba recién que había recorrido la provincia. Pude recrear el habla de mucha gente, tanto mapuches como criollos, en una obra que se llama Sur la Cordillera, que es un libro que apareció hace ya bastante tiempo y que sigue siendo solicitado, muy leído y muy querido. Ayer una amiga me decía, no solo es un libro muy requerido, sino también es un libro querido. ¿Por qué? Porque mucha gente se identifica desde las experiencias que ha habido en las escuelas y que hay en las escuelas, y de las muchas soledades que seguimos viviendo. Es interesante pensar esta biblioteca como espacio de acogida, de sostén y de puesta en valor de la obra de gente tan interesante que ha habitado esta provincia, que ha ayudado a crearla, ¿no? Ha ayudado a crearla tanto desde lo real y concreto como la obra, ¿no? Como hablábamos de Feni Goransky, todo su trabajo en favor de la educación. Y, por ejemplo, Gregorio Álvarez o Irma Cuña. Irma Cuña, que nos sostuvo a todos los que escribíamos con el respaldo de su obra y de su excelencia. O sea, cuando hablamos de Irma Cuña, hablamos de excelencia en literatura, y no hablamos de una literatura que se yergue a sí misma sobre solamente lo regional, sino que trasciende las fronteras de Patagonia, incluso del país. Tanto Feni como
como Irma Acuña tuvieron reconocimiento en el exterior, reconocimiento en cuanto a su formación, ¿no? A su formación y a su desempeño tanto en el arte como en lo educativo. Y Gregorio Álvarez, que fue es una figura muy querida, alcancé a conocerlo cuando vine a Neuquén, pero después, incluso después de su muerte, siempre es una revelación entrar a su obra, leer. Leer, por ejemplo, El Tronco de Oro. A mí El Tronco de Oro es una obra que me sigue atrayendo. Por supuesto que tenés que encuadrarla en la época en que se publicó, en lo que pensábamos como sociedad en ese momento, pero es un libro valiosísimo que creo que habría que recuperar y reeditar. Además, Gregorio, yo recién hablaba de la importancia de cómo se instalaron ellos en los campos intelectuales del momento en distintos países, ¿no? La obra de Gregorio, yo mencioné El Tronco de Oro, que lo quiero especialmente, pero está Historia, Geografía y Toponimia del Neuquén, que es una obra extensa y profunda, ¿no?, de Gregorio. Primer maestro, primer médico, una joya en la memoria de Gregorio Álvarez. Y bueno, por eso me parece interesante que podamos asistir a esta biblioteca, habitarla, recuperar la obra. Somos también lo que podemos ser en el presente, pero no hay que olvidar algunos hitos culturales del pasado como es el que ha dejado esta gente, ¿no? Creo que enriquece el presente tener memoria de lo que se ha hecho y procurar compararse, acercarse a ese nivel de desempeño de la excelencia, ¿no? Bueno, en eso estamos, ese es el camino, es fácil decirlo, pero bueno. A veces se habla de qué mensaje dejar. Creo que para dejar un mensaje hay que tener la altura de estos grandes, ¿no? Yo simplemente lo que dejo es el deseo de que nos sigamos acompañando socialmente, tratando de ver y valorar en el otro aquello que es importante socialmente, ¿no? Crecemos individualmente si nos sumamos a lo social y si somos capaces de valorar también lo que hacen los demás. Esto es algo que tenemos que aprender todavía. Digo, no en Neuquén, en toda la sociedad argentina, ¿no? Creo que bueno, eso, nos enriquecemos más con el aporte de todos que solo con el aporte individual, solo con la búsqueda individual. Esto es algo que también se educa y también tiene que estar en las escuelas como formación. Lo social sigue siendo un bache, sigue siendo un espacio que no se ha trabajado suficientemente. Lo social y lo colectivo. Por eso una biblioteca, ya sea una biblioteca popular, una biblioteca pública, es un centro democrático dentro del ámbito de una ciudad, de una zona rural. Es un centro cultural a sostener, a defender y a poner en valor. Este es uno de los libros que tengo publicados para adultos, En un claro del mundo, editado por Rueda Mares. Y es una panorámica de lo que escribí durante mucho tiempo, por eso tiene poemas más tradicionales, más regulares y otros más libres, pero todos convalidados desde la sensibilidad de estos años, ¿no? Voy a leer un poema que se llama Frutos tardíos. Las cerezas maduras caen en tierra, algo renace del árbol que antes fuera, también el cielo que tocó su sombra, también el agua del lejano río. Caen los años de a uno en las orillas, las palabras fecundan el camino, labran las manos diarias su tesoro, todo lo bien vivido hace semilla. Y uno se ve de pronto en el espejo de otros ojos y otras cercanías, en las edades que ha ido conociendo, en las preguntas que abrieron las edades. Al reparo del bosque resplandecen en callado candil ciertas certezas, la intensidad ardida en el trabajo, la mirada que vuelve en los amados, cada día en su breve laberinto, cada instante meciéndose en espiga.
las certezas maduras caen en tierra. Vuelve a empezar la historia de la vida.